Y bueno, voy a compartir con ustedes pues un pensamiento de la palabra del Señor. Vamos a hablar un poquito sobre uno de los temas más complejos y difíciles, como es la pornografía. Realmente es uno de los temas bien complejos, pero confiamos que el Señor nos ha de ayudar y que usted podrá asimilar un poco sobre este tipo de tema que muy pocas veces se tocan, de verdad, muy pocas veces se tocan, pero que son situaciones que están afectando la vida continua de muchas personas, no solamente de la juventud, no solo de los jóvenes, sino de muchas personas, muchos hermanos también infortunadamente que han caído en las redes de este vicio, de esta situación. Voy a permitir que me regalen un minutico, tengo por aquí y voy a organizar unas diapositivas que las tengo aquí listicas para podérselas presentar. Entonces regálenme 2 minuticos mientras cuadramos esto para podérselas presentar con la ayuda del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y mientras tanto, esta mañana estaba escuchando la enseñanza de nuestro hermano Álvaro Torres, preciosa enseñanza. Lastimosamente la internet estaba un poco molestando y no teníamos casi la señal estable, pero fue un tema muy especial sobre la ideología de género a propósito de todo el andamiaje que se ha levantado alrededor de ese tema en el transcurso de estos tiempos. El diablo no se queda quieto, busca la forma de desestabilizar, de dañar y siempre atentando contra las cosas que Dios establece en su palabra. Y eso es lo triste de todo este panorama. Muy bien, vamos entonces a ver si los hermanos de administradores, el anfitrión, me permite, por favor, para compartir pantalla. Vamos a mirar, permítanme, y podemos, usted podrá hacerme un seguimiento a la enseñanza que vamos a plantear en esta tarde. Voy aquí a ampliarla y en contados segundos tendremos la pantalla compartida. Gloria al nombre del Señor Jesús. Ok, ustedes me dicen por favor si ya se ve, ya se observa la pantalla allí. Muy bien. Ok. Ahora bien, mis hermanos, teniendo en cuenta todo lo que se ha venido trabajando en este maravilloso programa de Coronados, cuyo objeto es llegar a las necesidades de la juventud de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y de muchos otros jóvenes que quizá simpatizan con la palabra del Señor. La idea fundamental de esto es que tengamos un conocimiento mucho más profundo de quién es Dios y qué es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por eso esta tarde el tema sobre la pornografía, que es una de las prácticas que se ha convertido digamos, en un desafío. Es un desafío para los pastores, es un desafío para los psicólogos, para los psiquiatras, para los médicos, para todas las personas que trabajamos con comunidades. Y es un problema porque hace más de 30 años, si una persona quería consumir pornografía, tenía que exponerse a comprar en público las revistas, tal vez recuerda usted, o ir al cine para poder consumir este tipo de material. Pero hoy, desde la privacidad de su hogar, ya sea por medio del computador, ya sea por el celular, ya sea por la tableta, solo dando un clic encuentra todo lo que desea ver. Y esto hace mucho más difícil detectar cuando la persona está consumiendo este tipo de material. Lo más complejo de todo es que hay niños que están accediendo a las imágenes sexuales explícitas, porque es muy difícil controlar el acceso a páginas pornográficas y además mucho más difícil que los padres, la inmensa mayoría de los padres ni siquiera saben cómo revisar el historial
de las páginas donde se meten sus hijos. Y eso es lo que complejiza el tema del que estamos hablando en esta tarde. Ahora bien, vamos a tratar de definir la palabra pornografía. Hay a lo menos dos raíces griegas que nos definen lo que significa la palabra pornografía. Ustedes pueden observar que en el costado izquierdo tenemos una grafía griega y abajo la forma como se escribe en español, o por lo menos como se translitera, la palabra forní. Y esta palabra forní se traduce en el Nuevo Testamento. Esa palabra está en la Biblia, obviamente en el griego, pero se traduce al castellano en el Nuevo Testamento como ramera. En la mayoría de los casos donde usted encuentra la palabra ramera en el Nuevo Testamento, se viene de esa raíz forní. Y forní es como, digamos, como se desprende de otra raíz mucho más concreta conocida como la fornía, de donde traducimos fornicación. Fornía, de donde traducimos fornicación. Y esa palabra forní, ramera, que se traduce en nuestras versiones bíblicas a partir del Nuevo Testamento, apela a las mujeres que practicaban ese tipo de actividad, pero también incluía a muchos hombres conocidos como los prostitutos. Estos prostitutos eran hombres dedicados a la prostitución masculina, pero con una visión religiosa, es decir, en los cultos de los dioses paganos. O sea que era una cosa bien compleja. Pero también tenemos en el costado derecho otra grafía en griego y su transliteración, grafín. La palabra grafín también en el griego significa grabar, escribir o ilustrar. Una gráfica, más o menos. De acuerdo, es importante tener en cuenta eso. Entonces, cuando hablamos de grafén o grafí, abarca toda clase de símbolos físicos externos que producen excitación sexual en aquellos que lo utilizan. Estamos hablando de fornigrafé, de donde nosotros extraemos la palabra pornografía. Quiere decir literalmente todo símbolo físico externo que produce excitación sexual en aquellos que lo utilizan. Teniendo en cuenta entonces esta raíz de la palabra, qué bueno entonces también hacer una definición ya concreta, más organizada. La palabra pornografía, según algunos autores y expertos en la investigación, dicen que digamos que se refiere a cualquier imagen o descripción de desnudos o actividades sexualmente gráficas que se hace y se ve para propósitos de provocar excitación y comportamientos sexuales inapropiados. Imagínense ustedes. Todo el mundo sabe que las prácticas o las actividades sexuales deben ser literalmente de un orden personal, de un orden digamos privado, pero la pornografía lo saca de lo personal, lo saca de lo privado y lo vuelve público. Ese es realmente el sentido de la pornografía. De modo que entonces la pornografía abarca una amplia gama de imágenes o videos que tratan de excitar simplemente a sus consumidores. Hay una serie de discusiones teóricas que no vamos a entrar obviamente en ese contexto porque no es nuestro interés, pero hay muchos expertos que han estado en discusión con respecto a si la pornografía produce efectos positivos, produce efectos negativos, y hay estudios sobre eso. Nosotros vamos a mirar realmente como cristianos, cómo puede afectarnos este tipo de material si lo consumimos
como suele suceder, especialmente en una etapa de la vida, la adolescencia y la juventud. Aunque muchas personas adultas hoy son adictos a la pornografía. Vamos entonces a mirar algunas estadísticas muy interesantes, porque es que esto no es un problema de ahora, estamos hablando de problemas de toda la vida, pero ahora se ha incrementado considerablemente, por lo que es necesario que hagamos un análisis realmente estadístico, hasta qué punto se consume, hasta qué punto se consulta este tipo de material y quiénes, por ejemplo. Permítanme en esta gráfica los datos de la pornografía. 23,000 millones de visitas en el año 2016 tuvo una sola página, una solita de internet. De hecho, ahí la tapé porque no es nuestro interés, pero 23,000 millones de visitas tuvo durante el año 2016 esa página que está ahí cubierta. 64 millones de visitas cada día, 2,000 cada hora, 44,000 cada minuto y 729 cada segundo. Para que usted vea la dimensión del problema del que estamos hablando. Se dice entonces que el número de videos vistos, escuche esto, son alrededor de 91,980 millones 225 mil videos. Eso equivale que cada persona del planeta vio alrededor de 12.5 videos. Pero todos sabemos que no todo el mundo mira este tipo de material, o sea que se ha concentrado en una población gigante, ¿verdad? El consumo de 91,980 millones de visitas, de videos de esta naturaleza. Lo que indica entonces que cada minuto se gastan alrededor de $180,000 en pornografía. $180,000 en pornografía. 12% de los sitios web de todo Internet corresponden a páginas pornográficas. El 12% de las páginas de los sitios web corresponden a páginas pornográficas. Y el 25% de las búsquedas en Internet son sobre pornografía. Es decir, que por cada 100 consultas o búsquedas que se hacen en Internet, 25 corresponden a todo lo que tiene que ver con la pornografía. En esta gráfica se nos explica que hay una evolución del consumo desde el 2008 hasta el 2017. Por ejemplo, en el 2008, el 99% de las personas que consultaban estas páginas de Internet pornográficas usaban su computador y solo el 1% utilizaba el celular. Claro, para la época, muy poca gente todavía tenía celulares inteligentes en Colombia y en el mundo. Pero para el 2014, es decir, 7 años después, el 56% consultaba o buscaba este material en el computador y ya el 46, del 1 al 46% ahora se había incrementado la búsqueda de este material en los celulares y tabletas. Pero atérrese, 3 años después, es decir, hasta el 2017, solo el 25% consultan este material pornográfico en sus computadoras y el 75% lo consulta en sus tabletas o celulares, en sus equipos inteligentes, para que usted se dé cuenta la magnitud, cada vez mucho más privado, cada vez mucho más práctico, cada vez mucho más manual. Tremendos riesgos. El 88% de las escenas de pornografía contienen violencia física, según este estudio. El 94% están dirigidas contra las mujeres y en el 70% de esos actos son realizados por hombres. Increíble. Ahora, en la sección del centro, esta es otra investigación, dice que hay 68 millones de búsquedas de pornografía al día y más de 420 millones de páginas dedicadas a la industria de la pornografía. Imagínense ustedes. Los consumidores más habituales, y aquí viene lo triste, son los adolescentes.
entre los 12 y 17 años. ¡Qué dolor! Y en este estudio se hizo un análisis de los países del mundo más consumidores de pornografía. Y escúcheme bien, el número uno, este estudio se hizo en el año 2016, creo, no recuerdo, no tengo allí el dato, pero escúcheme bien, el número uno de consumidores de pornografía lo ocupaba Bolivia, por lo menos en América Latina. Y el número 10º en el mundo era Colombia. O sea que la situación, mis hermanos, es compleja. Finalmente, el 38% de los consumidores de pornografía son hombres. El 19% de las, perdón, a ver, voy a explicárselo. El 38% de los hombres y el 19% de las mujeres en Colombia consumen pornografía. Este ya es hecho por el periódico El Tiempo el año pasado. 38% de los hombres colombianos y el 19% de las mujeres colombianas consumen pornografía. Increíble. Entonces, teniendo en cuenta ya estos datos, uno se asombra de saber, hermanos, que estamos hablando de una cuestión epidemiológica de proporciones gigantes. Quedamos perplejos frente a esta situación tan lamentable, ¿verdad? Porque definitivamente eso implicaría entonces que el problema nos está respirando en la nuca. Esa es una nueva realidad que, nos guste o no nos guste, está aquí y ahora. Frente a ello nos preguntamos entonces, ¿será que la iglesia también ha sido tocada por esta plaga que destruye moralmente a las personas al grado incluso en muchas ocasiones de llevarlas a la adicción? Es probable. La respuesta tiene que ser obvia. No debería ser obvia, pero es obvia. Aunque los cristianos prevenimos más. No obstante, los mismos problemas de la gente inconversa a veces lo viven los creyentes de todo tipo. Allá hay cáncer, acá hay cáncer, allá la gente muere de SIDA, hay algunos hermanos que han muerto de SIDA, allá la gente muere de hipertensión, acá la gente muere de hipertensión, allá hay vicios, acá hay gente que ha adquirido vicios, etc. Lastimosamente es una realidad. Pero los expertos, los científicos, estudiando el fenómeno de la pornografía, han hecho una serie de estudios que no terminan siendo concluyentes porque cada vez se dan cuenta que hay mucho más. Pero han llegado a la conclusión de que los consumidores de este tipo de material explícito para adultos, no todos son tocados de la misma manera, no todos. Ellos hablan de que hay a lo menos 3 categorías de consumidores de este material o tipo de consumidores, porque digamos que no a todas las personas les afecta de la misma manera, ya que depende de muchos aspectos. Por ejemplo, si una persona es vulnerable, toda la vida ha sido de un tipo de personalidad vulnerable, de pronto ha sufrido trastornos emocionales, son personas que fácilmente se impresionan, etcétera. Obviamente para este tipo de personas las consecuencias pueden ser mayores, como el tipo de consumo puede ser mayor que otro tipo de personas. Entonces vamos a tratar de mirar rápidamente cuáles son los tipos de consumidores de este tipo de material para adultos. Entonces tenemos, número 1, los ocasionales. ¿Quiénes son los consumidores ocasionales? Son las personas que por alguna razón de la vida, como dicen por ahí, por azar o por accidente, tuvieron contacto con este tipo de material. Y de pronto, digamos que a veces los que trabajan con, con publicidad y todo este tipo de cosas, o con software, cada vez que se baja un software de estas páginas que dan gratis este tipo de software, a veces vienen inmersos allí alguna publicidad de orden pornográfico. Entonces,
por estas cosas tiene un contacto, pero no le interesa. Ya, esos son los ocasionales. Pero tenemos un segundo tipo de consumidor, que son los que empezaron como ocasionales, pero poco a poco fueron sintiéndose atraídos hasta que han desarrollado un vicio. En este caso, los que tienen el vicio son las personas que ven pornografía una o más veces por semana, según los estudios, una o más veces. De pronto le da y lo hace, y pasaron 2 o 3 días, de pronto vuelve y lo hace. Y a esto se le llaman, no son ocasionales, a esto le llaman ya vicios. Han generado un vicio que obviamente le va a generar un problema mayor si no hace un alto en su camino. Pero tenemos entonces el tercer tipo de consumidor, que son los adictos. Según estos estudios, entonces la pornografía son los que ya han desarrollado una dependencia o un hábito compulsivo para consumir cada día este tipo de material. Y les cuesta controlar ese deseo, ese impulso de consumir esto en cualquier situación. De modo que a veces pueden estar en la casa, otras veces pueden estar en el trabajo, otras veces pueden estar en la universidad, en algún lugar, y esa compulsión los lleva a que tienen que, aunque sea de manera furtiva, buscar ese tipo de material. Entonces ya allí tenemos nosotros los 3 tipos de consumidores. Alguien pudiera decir, no, pero yo estoy en los ocasionales. Yo te decía, uy, yo ya estoy en el nivel del vicio, pero no, yo lo he controlado. Pues, ¿cómo les parece que los estudios también señalan que la pornografía produce los mismos efectos en el cerebro que cuando una persona consume cualquier sustancia psicoactiva? Por ejemplo, la marihuana, por ejemplo, el bazuco, la morfina o cualquier otro tipo de estas sustancias psicoactivas. ¿Por qué? Porque estimula el cerebro para que pueda producir cierto tipo de sustancias químicas, que son las que generan la dependencia a algunas cosas en el ser humano. Interesante, hermanos. Esto realmente es preocupante, es complicado, es complejo, y estos estudios que estamos mostrando aquí con sus estadísticas lo han hecho sociólogos, psicólogos, psiquiatras, médicos, personas que están dentro del marco del estado general de la salud mental de los seres humanos, porque es una cuestión muy complicada. Yo decía que prácticamente es un problema epidemiológico, aunque no se le vea de esa manera. Vamos a mirar entonces ahora algunas posibles consecuencias, tal vez causas y consecuencias del consumo de pornografía. Dios nos ayude. Ahora, cualquiera podría decir, bueno, yo alguna vez por X o Y motivo pasé. Bueno, ya hablamos de que hay 3 niveles, pero el problema aquí es cuando uno se deja llevar de cualquiera de estos niveles, porque rápidamente y de una manera sigilosa usted puede pasar de un nivel al otro sin darse cuenta. Eso es muy riesgoso. Ahora, algunos estudios señalan que quien consume habitualmente pornografía puede sufrir variaciones y alteraciones de su vida normal, pasando desde el cerebro a otros aspectos físicos que pueden ser afectados, y sobre todo la conducta sexual del consumidor se puede modificar. Vamos a mirar. Ustedes observan allí este cerebro, ¿verdad? Y ven unas cosas allí a color. Pues cuando alguien es expuesto constantemente, según los estudios, a imágenes de contenido sexual, entonces libera una sustancia conocida como la dopamina. La dopamina es la hormona encargada de la recompensa, del placer. Es decir, que cuando yo hago algo y ese algo me gusta, entonces mi cerebro libera no solamente endorfinas, oxitocina, sino especialmente la dopamina. Y la dopamina me hace sentir tan bien, un estado de tranquilidad, de gusto, de placer, que luego cuando se une todo mi sistema, mi organismo,
y especialmente la memoria, la atención, el pensamiento, todas estas cosas, y me recuerdan lo gratificante que fue para mí, entonces automáticamente se activa el cerebro y me exige estímulo para poder producir mucho más esta hormona de la recompensa. Cuando eso empieza a suceder constantemente, se está generando una adicción, una dependencia. Entonces usted puede observar que aquí en esta parte a color estamos mirando es la actividad de las neuronas en términos químicos y eléctricos para producir todos los efectos que se pueden dar a partir del consumo de cualquier sustancia psicoactiva y en este caso de la pornografía. Ahora bien, dicen algunos médicos, estaba leyendo por ahí, que también el excesivo consumo o el consumo de la pornografía puede llegar en un momento dado a afectar el lóbulo frontal. Usted observa que ahí hay un borradorcito, ¿verdad? Ese borrador está indicando que algo está pasando, están borrando su frontal. Y dicen los científicos, los neurólogos, que en esta área del frontal o lo que se conoce como el prefrontal se encuentra algo que se conoce como el ejecutivo central. Es decir, que allí están todas las funciones cognitivas y conductuales. Ahí está memoria, está pensamiento, está, bueno, todo lo que tiene que ver con la toma de decisiones, la autonomía. Y dicen que el consumo de este tipo de material puede en un momento dado afectar el lóbulo frontal. Por eso entonces se cambian los pensamientos, la forma en que creo las cosas. Al inicio puedo sentir repulsa, pero luego ya puedo sentirme agradado con eso, gratificado. Y no solamente eso, sino que mis comportamientos, mis conductas pueden empezar a ser modificadas a partir de todo lo que está pasando en mi frontal, mi lóbulo frontal. Interesante. Esto quiere decir entonces que se activa en el cerebro el sistema de la recompensa. El sistema de la recompensa. ¿Y por qué el sistema de la recompensa? Porque como yo les decía ahorita, es exactamente lo que uno siente cuando está agradado con algo o cuando consumes algo, entonces automáticamente te libera esta sustancia química para sentirte gratificado y para volverlo a hacer. Desde la psicología conductual, cognitivo-conductual y sobre todo la conductual, no sé si usted ha notado que a los niños que están en su edad preescolar, cuando ellos hacen una tarea o algo que les colocan allá, la maestra, entonces, y el niño lo hace bien, entonces le dan una carita feliz. Una carita feliz, ¿verdad? Eso se llama economía de fichas. Esa carita feliz, el niño la recibe y eso lo que hace es que libera automáticamente estas sustancias químicas para que el niño se sienta gratificado y trate de hacerlo nuevamente, incluso mejorando en comparación con lo que acabó de hacer. Pero cuando hace algo malo, entonces le pone una carita triste. El lóbulo frontal lo asimila. También se libera otro tipo de sustancia para hacer que el niño se sienta retraído, para que el niño castre ese tipo de conducta para que no lo vuelva a hacer. Hermanos, así funcionamos los seres humanos. Así fuimos hechos por Dios. Entonces el problema no es el cerebro, el problema no, el problema soy yo cuando tomo decisiones equivocadas o cuando ejecuto tareas que no me convienen como hijo de Dios. Entonces, cuando ya el cerebro está empezando a ser afectado, él puede disparar esta hormona de la recompensa generando la sensación de euforia y de satisfacción, produciendo tolerancia a las mismas con el tiempo. Cuando hablamos de producir tolerancia, quiere decir que ya no me causa el mismo efecto lo que estoy viendo. Entonces tengo que buscar algo más fuerte. Es como el que empieza con la marihuana. Normalmente el que empieza con la marihuana cree que es capaz de manejarla, pero con el tiempo el cerebro le crea ya tolerancia. Entonces ya no siente que le haga el efecto. Entonces busca algo más fuerte para sentir nuevas sensaciones y así sucesivamente hasta que degrada a la persona y termina en la calle con el costal. Entonces, en términos del consumo de pornografía ocurre igual. Todo empieza con unas vistas simples, con unas imágenes simples, pero en la medida que vas creando el hábito,
el vicio, poco a poco te va haciendo falta, y luego ya lo que ves no te produce el efecto que te producía anteriormente, y necesitas buscar cosas más fuertes para que produzcan nuevas experiencias, nuevas sensaciones, de modo que te va exigiendo más y más, y es allí donde nace la dependencia o la adicción, que es el último grado, y ya es una cuestión clínica totalmente, bien complicada. Vamos a mirar aquí una gráfica en la que un experto nos hace una ponencia, un paralelo entre posibles causas por las cuales consume la gente pornografía y posibles efectos. Vamos a mirarlo. Entonces aquí, para los que alcanzan a ver, dice posibles causas, causas físicas, los cambios hormonales, influencia hereditaria, abuso sexual, maltrato físico y verbal. Puede hacer que una persona con base en estas causas físicas llegue al consumo de la pornografía, dice este experto. Cuando hablamos de influencia hereditaria, puede ser que papá o mamá han sido consumidores, dejado sus huellas, y sus hijos en un momento determinado pudo haber sido afectado por esto. Las causas mentales y psicológicas, habla de la curiosidad, que es la primera y probable principal causa por la cual la gente consume este material. La curiosidad, carencia afectiva, es decir, cuando hay un vacío emocional, visualización de imágenes con alto contenido sexual a temprana edad. Los estudios dicen que el primer contacto por regla general ocurre alrededor de los 8 años con este tipo de material. O sea que, mis hermanos, los que tienen hijos y están aquí en este momento observando, hay que tener mucho cuidado con nuestros hijos. Hemos cometido errores porque no conocemos, no sabemos, pero hoy se les está diciendo para que por favor tengan mucho más cuidado con los menores de edad. Fracasos, pensamientos y sentimientos negativos, ansiedad y bullying. Y desde el aspecto social, obviamente también está el bullying, sentimientos de soledad y el mal ejemplo de padres o personas cercanas que en un momento dado pueden iniciar al menor o a la persona a este tipo de consumo. ¿Cuáles serían las consecuencias? Por ejemplo, adicción y dependencia. Ya lo hemos hablado. Dice que puede traer impotencia sexual y frigidez porque psicológicamente se afecta tanto a la persona, porque en un momento dado puede creer que todo lo que están pasando allí es real, cuando muchas de las cosas que están allí se hace por días, y colocan, por ejemplo, un hombre que puede durar 1 hora, o hora y media o algo así. Entonces el otro se siente frustrado porque no dura 1 hora en un acto sexual. Una mujer puede sentirse frustrada y su autoestima se puede afectar cuando ve un monumento de mujer, una efigie de mujer, y entonces empieza ese cuadro comparativo consigo misma. Entonces también dice este autor que el consumo de este material puede inducir a la masturbación obsesiva compulsiva, puede generar eyaculación precoz, propensión al exhibicionismo, depresión, culpabilidad y vergüenza, ira y neurastenia, incremento de fantasías sexuales, comportamiento obsesivo compulsivo, aislamiento social, rechazo al sexo opuesto, destrucción de la vida sexual en pareja, divorcios, incremento de violaciones sexuales y homicidios relacionados con el sexo, degradación de la mujer, despierta la necesidad de experimentar la sexualidad e induce a los niños a la masturbación. Este es un cuadro amplísimo, un gráfico bien tremendo que está demostrando las posibles causas y las grandes consecuencias del consumo de este tipo de material. Vamos a avanzar. Avanzando en estas posibles causas, qué interesante tener en cuenta esto que dicen estos expertos. El doctor Dennis, en el año 2015, escribió un libro, ¿sí?, que lo tituló Intimidad Peligrosa. Este doctor es cristiano, obviamente, y él escribe este libro porque en su libro cuenta que él fue adicto a la pornografía por muchos años, estuvo preso por esta adicción, hasta que, a Dios gracias, dice él, logró salir de este tipo de este problema, ¿sí? Y luego empezó entonces a crear páginas web para poder ayudar a salir a muchos hombres, especialmente de estas cadenas, dice él, de la pornografía. Entonces, vamos a mostrar solamente, no voy a comentar mucho porque no tenemos el tiempo suficiente, pero así de paso,
les voy a ir mostrando las 26 posibles consecuencias que presenta Dennis en este libro. Entonces, vamos a mirar. Número 1, te aleja de Dios. Obviamente la conciencia, ¿no? Número 2, impide ver las consecuencias. Número 3, crea expectativas irreales. Número 4, distorsiona el concepto de sexo. Número 5, aumenta el deseo de continuar el consumo o la adicción. Número 6, la libertad es reemplazada por la adicción y la adicción lleva a la culpa. Número 7, contradice la sexualidad sana. Y vamos a continuar así. Te aísla, pone en peligro las relaciones, mantiene un ciclo autodestructor, oculta las heridas. Nunca es una experiencia neutral. Considera a la mujer como un objeto. ¿Ah? El placer dura poco tiempo, queda arraigada en la mente. La vergüenza es constante, se pierde la confianza, une al adicto a una imagen que perdura en su memoria por tiempos, le impide adorar a Dios. ¿De acuerdo? O sea que frente a este tipo de cosas, Dennis nos va a decir a nosotros que hay 26 posibles consecuencias del problema del consumo de pornografía. Y hermanos, qué interesante. Cuando uno hace este análisis se da cuenta que estamos hablando de un problema de proporciones gigantescas y que, repito, que nos ha tocado. De hecho, no quise traer otro tipo de estadísticas porque el programa va dirigido más a la juventud, pero hay fuertes evidencias que muchos líderes religiosos se luchan cada día con el problema también de la pornografía. Qué cosa tan tremenda. Avanzando un poquito más entonces, vamos a pensar cómo tratar de salir de la pornografía. ¿Cómo luchamos? ¿Qué hacemos para poder lograr salir de esta situación? Por eso la advertencia que hay allí, cuidando lo que vemos y pensamos. Porque nadie construye de cero o de la nada. Es decir, que todos construimos psicológicamente nuestros pensamientos y nuestras conductas. De hecho, la conciencia, digamos, hay una capacidad innata en el ser humano para tener conciencia, pero la conciencia la construimos con base en toda la información que recogemos del medio desde la perspectiva psicológica y desde la experiencia. ¿Me hago entender? Entonces creamos conciencia. No construimos de cero. ¿A quién vimos? ¿Dónde vimos? ¿Cuándo vimos? ¿Qué escuchamos? ¿Qué pensamientos hubo? ¿Qué sensación tuvimos? Todo este tipo de cosas mediante, primero, nuestras sensaciones, es decir, nuestros sentidos, luego la forma como lo percibimos y después cómo procesamos esa información para luego actuar. Esa es una realidad de todos los seres humanos. Ahora bien, aunque la Biblia no te habla literal y físicamente de la pornografía, ¿sí? Sin embargo, ella sí insiste en que tengamos cuidado con lo que pensamos y con lo que vemos. Recordemos, por ejemplo, que David vio a una mujer. David vio a una mujer bañarse desnuda. Imagínense, lo primero que ocurrió allí fue que uno de los sentidos fue llamado, o sea, captó una información. La vista. Ve, observa, mira. Ahí ya hay una información mediante los sentidos. Luego viene la percepción, qué bonita, cómo está la señora. Y después de eso viene un proceso cognitivo, es decir, se forma el pensamiento. Y con la formación del pensamiento sumado a otro tipo de informaciones que ya tenemos, entonces se despertó la codicia. Y con la codicia vino el cambio de comportamiento. Mandó por ella y adulteró con ella. Qué terrible. Por eso la Biblia lo que ordena, y adrede dejé el versículo para este momento y no al principio, es huir de la fornicación.
Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Si la raíz de pornografía es fornía, de fornicación, entonces la pornografía está adscrita a la fornicación. Es un pecado de fornicación. Entonces el texto lo que dice es huid. Es lo primero que Dios establece en su palabra para los creyentes que viven alguna situación de esta naturaleza. Mire usted que la Biblia habla de la tentación, ¿verdad? Y también nos habla de la prueba. Santiago capítulo 1 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación hay que soportarla, ¿verdad? ¿Sí o no? Y hay que resistir la prueba. Se requiere de fuerza para resistir la prueba. Pero el pecado al que la Biblia nos dice que hay que huirle es al de fornicación. Hay que huir al pecado de fornicación. ¿Por qué? Porque este no solamente contamina la mente, ¿cierto? La dimensión psicológica, la dimensión espiritual, sino que todo el ser, incluyendo el cuerpo, puede ser afectado de una manera triste por este tipo de pecado. Ahora, vamos a darle algunas recomendaciones que podrían llegar a ser muy importantes para ustedes y para todos los que estamos en este momento. La primera recomendación que daría a los que están aquí conectados es recomendarle que su computador, si usted le toca trabajar constantemente en el computador, y ahorita que está mucha gente con teletrabajo, ponga su computador en el lugar más público de la casa. Póngalo ahí. ¿Qué cosas privadas tiene que tener usted que la gente, su mamá, su papá, su hermano, su tío, su primo, su esposa, su marido, pase y que usted tenga que ocultar? Si usted lo coloca en el lugar más público, se está protegiendo. Si tiene ya algún vicio, o si de pronto ya está casi en el nivel de la adicción, lo primero es que usted tome sus medidas. Usted nunca va a salir de eso si no toma las medidas. Entonces, lo primero es ponga el computador en el lugar más público de la casa, porque así usted le dará vergüenza y no va a tener casi como ocasión, por lo menos mediante el computador, para acceder a ese tipo de material. En segundo lugar, si la situación se le salió de control, si usted siente que, digamos, ya está a nivel de adicción o es un vicio y viene luchando con ello, busque la ayuda profesional. Psicólogo clínico podría ser una alternativa, o inicialmente con su pastor. Si el pastor le dice que no puede ayudarte, que no tiene las competencias, bueno, entonces busque un profesional de la salud mental que le pueda ayudar a cómo manejar y cómo salir de este tipo de dependencia. Número 3, no justifique el uso de este material. No le ayuda en nada si quiere salir de eso. El problema de muchas personas cuando pecan contra Dios es que se justifican para poderlo hacer. No, pues si es que el hermano fulano de tal lo hizo, como quien dice, si él lo hizo, yo también lo puedo hacer. En términos del pecado, no vale. Eso agrava la situación de quien comete el pecado. Porque entonces lo que le estamos diciendo a Dios es: Señor, yo pude en un momento dado hacerlo o evitarlo, pero como el hermano lo hizo, pues yo también lo hice. O sea que si el otro se tira por el despeñadero, como dice la gente, tú también te tiras. No justifiques el uso del material porque no te va a ayudar en nada. ¿De acuerdo? Otro consejo, otra recomendación: elabore un plan de lectura bíblica. ¿Por qué no se propone usted a leer la Biblia? A leer, por ejemplo, libros enteros, y cada que usted sienta ese impulso, tome la Biblia y léalo. Te puede ayudar. La oración constante de acuerdo con alguien de tu confianza para que te ayude a romper ese tipo de cadenas. Es decir, que tú puedas en un momento determinado hablar con una persona de tu confianza para que te ayude, amén, en oración, para que Dios rompa las cadenas, si es que en un momento dado ya te están atando. Seguimos, si puedes sacar espacios de ayuno, eso puede ayudar mucho en tu vida. Y evitar la soledad y toda actividad en línea que debes procurar hacerlo delante de tu familia para que te puedas proteger.
Finalmente, aprende a controlar tus impulsos. Hay que trabajar para controlar los impulsos, porque si no se controlan los impulsos, hermano, eso sí lo lleva a uno totalmente a la quiebra. Y finalmente, elimine todo cuanto tenga de la pornografía en sus equipos. Es decir, rompa, acabe con lo que tenga ese tipo de material en su celular. Elimine, por ejemplo, sitios abiertos. Si tiene su historial, si lo tiene guardado en su historial, bórrelo. No tenga canales premium. Si usted puede, no lo haga. Si tiene amigos que le impulsan a eso, aléjese de ellos, porque sutilmente es necesario hacerlo en la medida en que uno siente que eso le está afectando. Proverbios capítulo 1 y verso 10 aconseja a no dejarse engañar de los pecadores. Y dice, y no andes con ellos en el camino. Hay que crear nuevas redes de apoyo. Gente que de verdad le sirva a uno, que lo ayude a uno, que le permita a uno lograr salir de este tipo de situaciones que a veces nos aquejan a todos. Mis hermanos, quería compartirles esto a los muchachos. Muchas gracias por la invitación que me hicieron para estar aquí en Coronados, y para poder ser coronados de gloria necesitamos, hermanos, limpiarnos, dice la Biblia, de toda contaminación de carne y de espíritu. Solo de esa manera lograremos salir adelante con la ayuda del Señor. Un abrazo para todos, que el Señor Jesús les bendiga.